Hola, mi nombre es Antonio Gaitán Telles, soy gerente digital de ventas aquí en México y quiero presentarles a la industria farmacéutica en el mundo. Está hecho por un grupo de estudiantes de APM Extreme Training de Argentina, a los cuales hemos tenido el agrado de brindarles el conocimiento y la experiencia en el campo de la misma industria. Quiero presentar a Emanuel Tarantola, a Gabriela Lomiento, a Jorgelina Fernández, a Juan Giaconi, a Juan Pablo Lentini, a Maximiliano Fernández y Nicolás Pomillo. Esto es la industria farmacéutica en el mundo, México. Hola. Buenas noches a todos, mi nombre es Gabriela Lomiento y iniciando con esta presentación, hoy les voy a hablar sobre México y la historia de la industria farmacéutica en el país. Comenzando con un poco de información general, México es reconocido oficialmente como los Estados Unidos mexicanos, como un país soberano y que según su constitución, su forma de gobierno es republicana representativa, democrática, laica y federal. Su idioma oficial es el español, pero también se reconocen 67 lenguas indígenas propias de la región. México abarca una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Está compuesto por 32 entidades federativas que componen 31 estados, la capital, que es la Ciudad de México. Cuenta con una población de casi 129 millones de habitantes. Por eso hoy se lo considera el primer país con mayor hablantes hispanoamericanos y el séptimo país con mayor diversidad lingüística. México abarca una historia extraordinaria de ascensos y caídas de civilizaciones milenarias, pasando por la época de la colonización y la drástica colisión y fusión de la cultura indígena y española, la revolución del siglo XX que llevó a la construcción de la sociedad y la cultura actual. Algunos aportes de la sociedad mexicana hacia el mundo fueron los inicios de la odontología, el prototipo del clavo quirúrgico y el uso de plantas para el tratamiento de enfermedades, así como la utilización de anticonceptivos que el continente europeo no los conoció hasta la colonización. Ahora, pasando a la industria farmacéutica y su historia, hizo sus primeros pasos en el siglo XIX, en la era del porfiriato, gracias a las investigaciones de los institutos estatales y asociaciones privadas de médicos y farmacéuticos. Pero su auge recién sucedió durante el periodo del postrevolucionario, con la llegada de distintas compañías farmacéuticas europeas y estadounidenses, que instalaron sus filiales en el mercado local y empresarios mexicanos junto a inversionistas extranjeros comenzaron con la producción de medicamentos. Es importante mencionar
que muchos de los laboratorios mexicanos se desarrollaron a partir del Decreto de Fomento a la Industria Farmacéutica, que tuvo lugar en los años 80. Actualmente, México es el segundo mercado más grande de Latinoamérica en la industria farmacéutica y es un importante productor de medicinas de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, entre otros. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar sobre los medicamentos genéricos. En la industria mexicana se manejan dos tipos de medicamentos, los llamados innovadores y los genéricos. Según la OMS, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la marca original, es decir, igual en composición y forma farmacéutica y con la misma biodisponibilidad. En cambio, el innovador o de patente es aquel medicamento que resulta de un proceso de investigación que está protegido por una patente y es fabricado de manera exclusiva por el laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. Se denominan por el nombre de la sustancia activa y o por un nombre o marca comercial. Entre el 80 y 90% de los medicamentos consumidos en México son genéricos. El uso de genéricos es fundamental para la salud de los mexicanos, convirtiéndose en el segundo consumidor de estos fármacos en el hemisferio después de Brasil. Así lo revela un estudio del Instituto Belisario Domínguez, IBD. México es uno de los países con mayor penetración de genéricos a nivel mundial. Hubo cambios legislativos que existieron para la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que tuvieron que conciliar posturas entre la industria farmacéutica y las agrupaciones de productores de genéricos. El mencionado tratado es el TEMEC, o Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Este viene a sustituir al TLCAN, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue firmado en 1992. El 16 de agosto de 2017 inició la primera ronda de negociaciones en Washington. Los Estados miembros acordaron informalmente los términos y el 30 de septiembre de 2018 y finalmente el 1 de octubre se concretó. Luego, el 30 de noviembre de 2018, dentro del marco del G20 que fue llevado a cabo en nuestro país, las tres naciones firmaron un acuerdo para comenzar con el proceso de actualización del tratado, donde firmaron el presidente Trump de Estados Unidos, Enrique Peña Nieto de México y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El 10 de diciembre de 2019 se celebró el nuevo protocolo modificado y el TEMEC, y el acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 2020. Voy a comentar algunos de los beneficios que tuvo México o que tendrá a futuro por pertenecer a este nuevo tratado. Se verá beneficiado al integrar el mismo con Canadá y Estados Unidos, gracias en principio a su sólida base industrial que le permite aprovechar un panorama comercial cada vez más abierto. A su vez, ya cuenta con acuerdos de libre comercio con más de 44 países diferentes, lo que junto con los bajos costos de producción, eficiencia y lazos estrechos con Estados Unidos, le permitirá beneficiarse en el mediano y largo plazo después de la pandemia. Reforzará la competitividad regional con las reglas de origen que permiten la integración de cadenas de valor y beneficiará a trabajadores y empresas nacionales, debido a que millones de empleos en México dependen de la exportación a Estados Unidos. Comentaré algunos datos importantes. Tuvo que conciliar México posturas entre la industria farmacéutica y las agrupaciones de productores de genéricos para la implementación del tratado. Es el segundo mercado más grande de América Latina en la industria farmacéutica y es un importante productor de medicinas de alta tecnología. De las 15 principales empresas a nivel internacional, 14 tienen presencia en el país, representa un promedio del 1,2% del PBI nacional y del 7,2% del PBI manufacturero, y IQVIA estima que 9 de cada 10 medicamentos son genéricos. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aquí IBD nos mantiene diciendo que el TEMEC no presentará por sí mismo un obstáculo para la producción de genéricos y que son las legislaciones nacionales las que pueden aumentar o reducir los periodos de criterios de protección. En este sentido, sostiene que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no supone un obstáculo para desarrollar medicamentos genéricos, aunque todavía sí hay algunos temas pendientes, entre los que se encuentran modificaciones
a los reglamentos de insumos para la salud y de procedimientos de notificación y audiencia. En fin, México ha sabido crecer a tal punto que llegó a ser uno de los países más importantes en cuanto a la industria farmacéutica hablamos, por supuesto, formando parte de tratados juntos con Estados Unidos, un referente y potencia mundial. Continuará siendo sin dudas un importante centro de manufactura estimulado por la economía de Estados Unidos y Canadá, y en base a todos estos datos recabados, se espera una sólida demanda interna, responderá bien a las aperturas comercial post-COVID, y damos fe que no dejará de buscar nuevos pactos con otros bloques comerciales, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Muchas gracias, los dejo con mi colega que sigue con la exposición. Buenas noches para todos, mi nombre es Maximiliano Sebastián Fernández. Voy a presentar a algunos de los laboratorios que han hecho de México el segundo mercado más importante en América Latina, como bien mencionaron mis compañeros. Hay que tener en cuenta que México contiene 14 de las 15 empresas más importantes a nivel internacional. No obstante, cuenta con un gran volumen de laboratorios con un capital 100% mexicano. Entre ellos vamos a encontrar al laboratorio Elmore, Genoma Lab, DEFSA Laboratorios, Vitae Laboratorios y PISA Farmacéutica, que cuenta con una historia de mayor de 76 años. En el plano internacional o transnacional, también contamos con importantes empresas, entre las cuales se destacan Laboratorio Pfizer, Merck, Sanofi, Boehringer y Abbott, que desarrolla actividades desde el año 1934, empleando a más de 1.200 personas y cuenta con una planta de clase mundial que manufactura más de 280 productos para el tratamiento de miles de pacientes mexicanos. Muchas gracias, le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Maximiliano. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Pablo Lentini. Hoy voy a hablar sobre el sistema de salud de México, que tiene como fin ser una estructura y cobertura de salud, por lo cual se forma por un conjunto de entidades públicas, federales y estatales, donde el sector privado juega también un factor importante en la cobertura de salud. Por ende, se divide en público y privado. Dentro del sistema público, el IMSS, Instituto Mexicano de Seguridad Social, abarca un 80% de la población con su propia cobertura. También se divide por el SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el PEMEX, que son los petróleos mexicanos, y estos tres, que son las instituciones que abarcan el 1% de la población en clínicas y hospitales propios, incluyendo al grupo de autoempleados, trabajadores del sector informal, bajo la supervisión de la Secretaría de Salud. El segundo componente importante del sistema público es el SESA, que son los servicios estatales de ese país. El IMSS, Oportunidades, iniciado por la Secretaría de Salud, fue para garantizar la protección de la salud y los servicios preventivos gratuitos en comunidades rurales, urbanas y marginadas. A su vez, en un tiempo se había creado el Seguro Popular, que se inició por la Secretaría de Salud, para dar asistencia médica y cobertura de medicamentos. En 2020, el INSABE, el Instituto para el Bienestar, sustituyó al Seguro Popular, por lo cual todos los que tenían un seguro o cobertura no recibirán atención gratuita. Solo recibirá la población que no tenga ninguna cobertura o seguro social. Por otra parte, si hay una población en situación de calle, este grupo tendrá que comprobar para ser beneficiario de la misma. Ahora vamos a hablar del sector privado, o mejor conocido como el seguro médico o atención privada. Ambos acompañan al sistema de salud y tienen componentes distintos al gobierno, como por ejemplo las empresas, instituciones privadas y ciudadanos que contribuyen eligiendo planes pagos según su postura económica. A su vez, el sector privado puede atenderse en el sector público. Pero el sector privado puede rechazar un tratamiento de una persona sin seguro médico
ya que los cuentan con sus propios proveedores. A continuación, voy a nombrar algunos de los seguros médicos de México: Mapfre Seguro, Atlas Seguros, Monterrey Seguros y Afirme. Para finalizar, en el último cuadro, se ve la división de la cobertura a nivel país, que está dividido por sectores, afiliados, número de afiliados y proveedores, haciendo así que todo el sistema de salud sea regulado por el CONDUCEF, la Comisión para la Protección de Defensa del Usuario del Servicio Financiero. Muchas gracias, le paso la palabra a mi compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicolás Pomilio y les voy a hablar del rol del representante médico en México. A diferencia con Argentina, en México no hay una carrera de APM, pero para poder ejercer como representante médico es requisito tener una carrera de grado finalizada y tener la correspondiente cédula, que sería el equivalente a una matrícula acá en Argentina. Preferentemente buscan profesionales de salud, pero pueden ejercer profesionales de cualquier carrera. Al no tener una matrícula otorgada por una autoridad de salud, los representantes médicos se pueden mover libremente por todo el territorio mexicano. La finalidad de la promoción es conseguir la prescripción. Existen 3 tipos de representantes: el representante médico, que realiza la promoción de los productos; el representante de hospitales, que hace la venta directa a hospitales e instituciones; y el representante de farmacia, que se encarga de todo lo relacionado al punto de venta. El trabajo del representante médico es un trabajo muy prestigioso, ya que desde el principio otorga más beneficios que otras actividades. El sueldo promedio del representante, si bien está compuesto por las comisiones de venta, es aproximadamente 4,5 veces superior al salario medio del país. Esto equivale a $119.200 anuales. Como les decía, la función principal del representante médico es conseguir la prescripción. Pero esta, la única función que tiene, es que sirve como un medio para poder acceder a la compra del medicamento, pero no hay ningún descuento o beneficio por ir a comprar con la receta. Los medicamentos por lo general tienen impreso el precio de venta sugerido en la caja. Cada farmacia maneja su propio porcentaje de descuento y cuanto más grande sea la cadena de farmacia, mejores condiciones consigue. Lo que sí, casi todos los laboratorios y farmacias tienen son tarjetas de lealtad con las que tienen diferentes promociones. Por ejemplo, ante la compra de medicamentos para una enfermedad crónica, cuando compran una tercera unidad, pueden obtener una bonificación para la cuarta. En las farmacias solo se pueden comprar sin receta medicamentos OTC. En el caso de los éticos, la mayoría de las farmacias pusieron un consultorio al lado, pero un consultorio propio de la farmacia. ¿Por qué? Porque si una persona va a la farmacia sin la receta, lo mandan al consultorio que haga la consulta médica y que vuelva a la farmacia con la receta. Este consultorio, la atención es gratuita o a un muy bajo costo. Como máximo cobran $1 americano. Respecto del plan promocional y muestras médicas, depende de cada laboratorio y esto es muy variable. Normalmente, cada gerente de marketing tiene un presupuesto y una estrategia. Él es quien decide en qué va a invertir para poder conseguir los resultados esperados. Cada ciclo promocional, el laboratorio le envía a los representantes, a través de una empresa de transporte, todo lo que respecta al material para los representantes. La cantidad varía mucho de acuerdo al laboratorio y a la línea terapéutica. Lo que sí, los que reciben muchísima cantidad de muestras son los que llevan muestras lácteas para bebés. Bueno, respecto al trabajo tradicional del representante médico, antes de la pandemia estaba dividido en ciclos promocionales de 4 semanas. En las funciones cotidianas, además tenían que fichar 3 veces. Una era en el hospital y 2 veces en las farmacias. Dentro de las funciones, también algunos representantes llevaban medicamentos OTC, sobre los cuales debían darle charlas de asesoramiento a los dependientes de farmacia. En la actualidad, con la pandemia vigente, hay un 70% del parque médico que sí acepta recibir a los representantes para que le hagan la visita tradicional presencial. Pero la diferencia es que la visita hoy en día consiste en que el representante llega al consultorio con todas las muestras y lo que le tenga que dejar dentro de una bolsa cerrada. Esta bolsa debe ser sanitizada frente al médico, la deja en el escritorio o en la silla y se retira del consultorio. El 30% restante de médicos no acepta la visita presencial. Pero de este último grupo hay un 20% que sí acepta mensaje de texto, webinars, visitas virtuales, y
cualquier tipo de acción que no conlleve un contacto presencial. Con esto finalizo lo que es el rol del representante médico y le dejo la palabra a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Juan Giaconi y yo voy a hablar de auditorías y de cadena de distribución. En este primer punto, y al igual que en Argentina, las principales auditorías son las de mercado, las de prescripción y las de gestión de distrito. Y las principales empresas que brindan estas auditorías son IQVIA, Close-Up y Geodata respectivamente. Los laboratorios pueden solicitar un servicio en el que piden datos organizados según MATs específicos, la competencia más relevante para ellos, o los doctores según su prescripción. Estos servicios son más costosos, pero permiten hacer mejores análisis y, por supuesto, mejores estrategias. Respecto de la cadena de distribución, hasta mediados del año 2019, los laboratorios tenían contacto directo con las distribuidoras, al igual que en Argentina. Estas se ocupaban de la distribución, del almacenamiento, la cobranza, el financiamiento y las licitaciones, entre otras importantes tareas, y por supuesto eran las que entregaban los productos a los centros de salud y a las farmacias. Por decisión del gobierno, y desde mediados del 2019, las distribuidoras fueron eliminadas y el Ministerio de Hacienda designó al Instituto Mexicano del Seguro Social la importante tarea de llevar a cabo todo lo que realizaban las distribuidoras. Para ello, se lo dividió en dos partes. La compra se realiza desde el gobierno, por un lado, y por otro lado, se designaron puntos específicos donde los laboratorios deben entregar la mercadería y desde esos puntos es que se entrega a los centros de salud y a las farmacias. Esto planteó un desafío muy grande, tanto para el gobierno como para los laboratorios. Para el gobierno porque debió desarrollar toda la estructura para llevar a cabo todas las importantes tareas de las distribuidoras, y para los laboratorios requirió desarrollar los recursos humanos que lleven adelante las licitaciones, que no hacían antes porque las realizaban las distribuidoras. Eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañera. Buenas noches a todos, soy Jorgelina Fernández y bueno, para darle cierre ya a este trabajo voy a contarles cómo estuvo México en esta pandemia del coronavirus, cuál fue su impacto en la industria farmacéutica y cuál es el futuro de la industria farmacéutica en México. La crisis desatada por el coronavirus alteró las sociedades de todo el mundo, de todo el planeta, afectó también a los sectores económicos, al empleo, a los sistemas de producción, pero principalmente alteró el sistema de salud, ¿sí? Esta crisis encuentra a México debilitado no solo en su sistema nacional de salud, sino también debilitada la salud de la población de México. México es uno de los principales países con mayor incidencia en diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades que son aceleradores del virus, ¿sí? Tiene un alto índice de comorbilidad. Entonces, en este contexto y ante esta crisis, la industria farmacéutica, las asociaciones y cámaras que nuclean al sector, una es Canifarma, que es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y la otra es Cetifarma, han hecho público a través de comunicados oficiales el apoyo, el compromiso, acompañamiento, colaboración y solidaridad hacia el gobierno frente a todas las decisiones que ellos toman. Dejan en claro que la unión es vital, es básica para poder enfrentarse a esta pandemia y poder salir adelante. Desde el comienzo de la pandemia, la industria farmacéutica está trabajando codo a codo y de forma muy cercana en conjunto con la comunidad científica, no solo en el desarrollo de nuevos fármacos, sino también para aliviar a las personas que hoy se han contraído de COVID, evitar el colapso del sistema sanitario, y también han trabajado en el desarrollo de una vacuna. La realidad es que esta vacuna de este proyecto de México aún no ha sido aprobado ni implementado porque está en fase 3 de investigación,
fue de la mano esta investigación de la inmunóloga Eda Ciuto de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo impactó en la industria farmacéutica esta pandemia? La realidad es que la industria farmacéutica está trabajando al 100%. Los sistemas de producción se han triplicado, las empresas han hasta duplicado los turnos. Se preveía un crecimiento del sector farmacéutico del 7%. México es el 8º país a nivel mundial de producción de equipamiento médico y el primero en América Latina. Ha recibido contribución de empresas privadas, no solo a nivel económico, es decir, en dinero, sino también han aportado muchísimo material en elementos de protección personal, en alcohol en gel, bueno, todo esto para apoyar al sistema de salud. Por otro lado, también afectó a la industria farmacéutica el trabajo del representante médico. Como les dijo antes Nicolás, tuvieron que reinventarse de alguna manera. Consideramos que el coronavirus ha sido un gran acelerador, ¿sí?, de la virtualidad. La visita médica pasó a ser a través de una llamada, de un mensaje, invitaciones a webinars. Muchísimos médicos lo aceptaron en un comienzo, pero luego se vieron en un exceso de virtualidad. Entonces hubo que cambiar un poco de estrategias y consensuar con el médico cómo ellos querían esa visita. Sondeo de las necesidades era básico para también ponerse en el lugar del médico y sin perder de vista la promoción de ventas. Importante también para la industria farmacéutica y un gran desafío es no cortar con la cadena de suministros y el abastecimiento de medicamentos. Y ahora sí, como último tema, dándole el cierre, vamos a hablar sobre la industria farmacéutica a futuro. Todo esto que les comenté antes de la pandemia se da en un momento muy especial, ¿sí? Se da en plena evolución del mercado farmacéutico latinoamericano. Si bien está recién comenzando, el núcleo de ese nuevo centro farmacéutico en Latinoamérica, el núcleo es México. Hasta este momento los países se extendían o se expandían dentro de sus fronteras donde tenían sede. Hoy por hoy cada vez más se están cerrando alianzas fuera de las fronteras, ¿sí? Expansión de fronteras. Es un momento en el cual están invirtiendo muchísimo los capitales extranjeros, como decíamos antes, Estados Unidos y Canadá son los principales. Se está otorgando créditos al sector. Otro de los objetivos de México es la fabricación de materia prima. Hoy por hoy, la mayor producción de medicamentos, la materia prima es importada de China y de India. También otro de los focos a futuros es la investigación científica, ¿sí? Están enfocados en la biotecnología, a través del desarrollo de nuevos fármacos, antisueros, vacunas y biofármacos. Bueno, creo que la industria farmacéutica demostró lo suficientemente competitiva, comprometida y sólida que es. Este fue todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Esta ha sido la industria farmacéutica en México.